Muy buenos días, mi nombre es Joan Esteban Rubio Pérez del grado 11.1. Hoy vengo a hablar de los sánscritos antiguos y de los signos védicos de la India. Bueno, ¿qué es? Bueno, es un lenguaje de la antigüedad del hinduismo. Los dioses celestiales del hindúes, corrección mía, lo usan como un medio de comunicación y de diálogo y después fue usado por los indoarios. El sánscrito también se usó en general en el jainismo, el budismo y el sijismo. Etimológicamente significan antiguas narraciones, son obras literarias en versos y a veces están mezclados con la prosa. También tienen carácter enciclopédico sobre la religión india y las leyendas tradicionales y mitologías. El sánscrito es una de las lenguas ancestrales de la India y una de las lenguas indoeuropeas más antiguas que se conoce. Además, la lengua litúrgica de la religión hinduista, en que estos están escritos sus mantras e himnos, así como los antiguos textos filosóficos de la cultura del Valle Indo. ¿Cuál es la importancia del sánscrito? Bueno, el sánscrito es una lengua indoeuropea, como dije anteriormente, y clásica del sur de Asia. Es el lenguaje sagrado del hinduismo, pero también el medio a través del cual se han transmitido durante siglos gran parte de la ciencia, la filosofía, la poesía y otra literatura profana más importante de la India. Bueno, voy con los himnos védicos. ¿Qué es un himno védico? Bueno, estos se denominan como Vedas o a los cuatro textos más antiguos de la literatura india, que es el Rigveda, S2 Veda, Yajur-veda y Atharva-veda. Entre estos cuatro, el más importante de ellos es el Rigveda, porque en la mayoría de estos tres textos fueron compuestos oralmente en el sánscrito de el Rigveda, o sea, es una gran parte de los tres. Mm, el Veda significa suma de conocimiento. Este conocimiento contiene en sí la evidencia de su verdad, es una revelación o un conjunto de enseñanzas o ciencias indias que se resumen en las cuatro grandes escrituras. Bueno, ¿qué es un canto védico? Bueno, es una disciplina ligada con la vibración del sonido, el ritmo, el control de la respiración y la concentración mental. Y pues también este es estéticamente bonito, no es solamente estéticamente bonito, perdón, corrección, sino también muy beneficiosamente física, mentalmente y espiritualmente. De resto, pues, ¿qué son las creencias védicas? Bueno, son los textos religiosos que comunican los contenidos de la religión del hinduismo, también conocido como el Sanatán Dharma, que significa orden o camino eterno. Bueno, ¿cuántos tipos de canto tiene esto? Bueno, existen diferentes estilos de canto, que se pueden clasificar en dos grandes categorías, que sería el canto lírico y el canto popular. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Mónica Liliana Villamil Sánchez del grado 11.1. Mi tema son literatura india, las grandes epopeyas y la poesía Mahakaya, que se caracteriza por evocar un mundo mágico poblado de genios y demonios. ¿Cuáles fueron los primeros viajeros de la literatura india? Las primeras alusiones de viajeros de India llegan con los primeros viajes por el continente asiático de los que se tiene constancia son los que llevaron a cabo Heródoto, siglo V a.C., Chino Fa Juan, siglo IV, Benjamín de Tudela, siglo XI, Marco Polo, siglo XIII, Iván Bautista, siglo XIV, Vasco de Gama, siglo XV. ¿Cómo surgen las primeras novelas de la literatura? Una época más reciente que han destacado en sus narraciones y decisiones de la India. Max Darwin, quien pasó por la India y su vuelta al mundo. Alberto Moravia, que visitó el país en 1961
y dejó su obra Una idea de la India. Alexandra David Neil, que escribió La India que viví. Richard Capsusi, quien conoció la cultura india y los periodos pasados en el país como reportero, dejando constancia en viajes con Heródoto. Paul Theroux, quien atravesó el subcontinente de norte a sur en su célebre viaje en tren desde Londres hasta Tokio, que narra el gran bazar del ferrocarril. Numerosas novelas han sido ambientadas en la India por parte de autores de diversos países tan variados y de tanto nivel como Jules Verne, Forster, Paul Theroux, Catherine Clement, Dominique Lapierre y Javier Moore. Obras más representativas de la literatura india. Valmiki, escritor del Ramayana. Kalidasa, escritor de Santrista Sakuntala. Chanakya, escritor de Artha Shastra. Champa Rais Srivastava, escritor de Panch Paramesh Vas y Igar Sevasadan. Narayan, escritor de Swami y sus enemigos. Jasmine Hamilton, El cuarto oscuro y Esperando a Mahamad. Bhatsiana, escritor de Kama Sutra. Rabindranath Tagore, escritor de literatura india y bengalí, El rey y la reina, La luna nueva y La cosecha. Salma Rushdie, escritor de los versos satánicos. Características de la India, dialectos y lenguas literarias en la India, los signos, veninos, las normas, grandes epopeyas, la poesía Mahakaya, fábulas y relatos fantásticos, tratados de normatividad literaria, la filosofía en la India clásica. Las grandes epopeyas de la literatura india. El Ramayana constituye junto al Mahabharata la otra gran epopeya de la India. El príncipe Rama, encarnación de Vishnu, es el heredero al trono a causa de una intriga para ciega. Rama y su esposa Sita no solo son obligados a abandonar su reino, sino que tendría que separarse. El Mahabharata es la gran epopeya de la India, recibe el combate sin piedad que liberan las dos normas de la Bharata, los Kaurava y los Pandava, por el trono de la dinastía lunar. La poesía Mahakaya, una forma particular del estilo literario santrista conocido como Kaya, es una epopeya breve similar al epigón y se caracteriza por elaboradas figuras retóricas. En su forma clásica, un Mahakaya consta de un número variable de cantos comparativamente cortos, cada uno compuesto en una métrica apropiada para su tema particular. El tema de Mahakaya está tomado de la epopeya. Mahakaya muestra escenas como decisiones de ciudades, océanos, montañas, las estaciones, la salida del sol y la luna, juegos, festivales, bodas, embajadas, consejos, guerras y triunfos. Características del género es que las estrofas o estrofa, aunque pretenden ser parte de una secuencia narrativa, pueden funcionar a solas. Mahakaya modelo, incluidos dos de Kalidasa y uno de Bharavi, Maga y Siddhartha. Para algunos críticos, la preocupación por la técnica del triunfo de la forma sobre la sustancia. Haber significado la perdición del Mahakaya. El Hatikaya, un poema de Hati, probablemente del siglo VI o VII. A veces se añade a la lista de Mahakaya modelo. El siglo XII, Sanjaka, que celebra simultáneamente al dios héroe Rama y al propio rey del poeta Ramapala de Bengala. Los poetas modernos han utilizado el Mahakaya para comentar a personas tan notables como Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru. La palabra proviene del sánscrito Mahakayan, que significa literalmente Rankaya.
Muy buenos días a todos, mi nombre es Juan José Cañón Pérez del grado 11.1 y les vengo a hablar sobre la literatura india, fábulas y relatos y la filología de la India clásica. La literatura india, también denominada literatura hindú, es considerada habitualmente como una de las más antiguas del mundo. La República de la India tiene 22 lenguas oficialmente reconocidas y a lo largo de este tiempo se ha generado una amplia literatura en estas lenguas. Todas las grandes obras que conforman la literatura hindú han marcado una huella en su tiempo dentro de esta cultura. Sin embargo, ninguna creación literaria de la India ha sido tan exitosa como el Kama Sutra. Se trata de un libro erótico escrito por Mayanaga Vatsyayana y pues les vengo a comentar también sobre las fábulas y relatos. Estas fábulas y relatos son de transmisión oral de generación en generación. Una de las más antiguas es el Ramayana. El Ramayana es un libro de la India antigua. Se cree que sus orígenes se remontan al siglo IV a.C., que forma parte de Smriti hindúes, textos no aportados directamente por Dios, sino transmitidos por tradición. El Ramayana se trata sobre unas aventuras del Rama, uno de las encarnaciones del Bhikshu, el protector. Está escrito en sánscrito en casi 50.000 versos y su redacción se atribuye al sabio hindú Valmiki hace 2400 años. La lengua clásica de la India es el sánscrito. La milenaria lengua clásica de la India es considerada una de las lenguas indoeuropeas más antiguas documentadas. El sánscrito, que hoy en día es uno de los idiomas más oficiales de la India, es el equivalente al griego y el latín en Europa, la lengua de la cultura clásica de la literatura de los seculares. Los primeros estudios de esta lengua fue en Costa Rica. Iniciaron en 1968 con los cursos de sánscritos básicos e intermedio que partió la doctora Shen Apuy en el Departamento de Filología de la Universidad de Costa Rica, mientras aún era joven estudiante. Actualmente los cursos de sánscrito básico forman parte de los planes del estudio del bachillerato y la licenciatura en la filología clásica. Además, se imparten cursos de sánscrito intermedio y la literatura de la India como cursos optativos, a cargo de la profesora especialista Sol Argüello. Podemos decir que el sánscrito lleva 40 años, es una de las lenguas más viejas de todos, y pues eso es como mi medio resumen sobre la literatura india, fábulas y relatos fantásticos y la filología en la India clásica. Muchas gracias. Las normas brahmanas, aranyakas, upanishas y sutras están mayormente conformadas por religiones como el hinduismo y el budismo. En las normas brahmanas, estas normas se sometieron a los naturales y formaron pequeños reinos autónomos semejantes entre sí. En el hinduismo prescribe obligaciones morales, tales como la veracidad, abstenerse de hacerle daño a los seres vivientes, paciencia, tolerancia, autocontrol y compasión, y entre otros. Los aranyakas discuten los sacrificios, se ocupan principalmente de la realización de cada ritual ortopraxis. Bueno, en estas se encuentran los Vedas. Los Vedas son oraciones relacionadas con sacrificios y rituales, hechizos y pautas. En estos Vedas se encuentran los Rig Veda. Estos son himnos dedicados al dios de los relámpagos y al dios del fuego. Y también está el Sama Veda, una guía de práctica para el sacerdote. Los Upanishas. En este se habla de otros temas como la naturaleza y propósito de la existencia, diversas de formas de meditación y culto, escatología, salvación, y se expone de manera bastante detallada de la teoría de transmisión de almas. Los Upanishas son hindús, ellos tienen la religión del hinduismo y ellos tienen las mismas normas que los brahmanes. Los sutras son budistas,
En este hay 5 preceptos característicos, 5 normas que ellos tienen que seguir. La primera es no quitarás ninguna vida, la segunda es no tomar lo que no ha sido dado, la tercera no tener una mala conducta sexual, y la cuarta no mentir, y la quinta no ingerir sustancias tóxicas.